la periodista y líder del Sindicato de Trabajadores de la agencia Notimex, de la licenciada, compañera nuestra, analista en materia de economía de este programa, que, bueno, dicho sea de paso, ha estado bastante ocupada y pues no nos ha podido apoyar en los últimos días, pero es que la verdad, pues lo de ella es ese problema que no es menor, que es el asunto de la manifestación, la huelga, que ahorita nos va a precisar ella los días que tiene. Pues le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera, muy hermosa como siempre, por cierto. Fíjate, un poquito despeinadita siempre. No, es que además es tu cabello, ¿no? Cabello rebelde, dirían por ahí. El frío, personalidad propia. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, licenciada? Y te lo digo con toda honestidad y respeto, es que siempre tienes, a pesar de todo lo que sabemos nosotros que has padecido, las persecuciones, el hostigamiento laboral, político, en fin, tu gremio, porque tú eres la que le das la cabeza, siempre tienes una cara amable. Eso es fabuloso. Lid, entremos al tema, que es lo que realmente nos ocupa en este momento. El martes, daba yo una pequeña narrativa antes de entrar. El martes, pues hubo una reunión y yo decía, muy escéptico, ya me conoces, decía yo que, bueno, que hay que ver qué traman, porque le digo yo que la gente honesta, la gente decidida, la gente buena, el buen funcionario planea, proyecta, pero los otros traman, por desgracia. Entonces, yo por eso precisamente ponía ese meme, posteaba eso de que, bueno, realmente es un acuerdo al que van a llegar o se trata de un engaño más, de hacerles o perder más tiempo y tener sufriendo a toda tu gente en más de 1,000, ¿cuántos días, Adriana? Ya ahorita llevamos 1,325, 24, 25, ¿no? Dios mío, rumbo a los 5 años, ¿no? Rumbo a los 5 años ya. A los 4. Este mes de octubre cumplimos precisamente 3 años, 8 meses de huelga. El 21 de octubre llegaríamos a 3 años, 8 meses de huelga, aunque en realidad el conflicto laboral empezó desde que llegó. Desde que llegó la directora, y pues sí, ya desde 2019 a la fecha, pues ya sí serían los 5 años, ¿no? A eso es lo que voy, o sea, porque el hostigamiento comenzó antes, o sea, la huelga reventó porque ya no le quedaba otra, ¿no? Ustedes como trabajadores, pero pues sí, hemos seguido, y tú lo sabes, muy puntuales toda esta lucha que ustedes han hecho. Pero bueno, Adriana, vamos a tratar de ser optimistas. Cuéntanos cómo estuvo, cuando menos nosotros, pero a ver, cuéntanos qué pasó el martes allá en la Secretaría de Gobernación. Mira, pues sí, llegamos, digamos, es un acuerdo de entendimiento. Fíjate que voy a poner un poquito de contexto para que veamos por qué se puso esto. Nosotros ya este año, cuando llegamos a los 3 años, en febrero de 2020, tuvimos un acercamiento con los secretarios y con el vocero de la presidencia, quienes nos hicieron saber que ya se iba a transitar a una solución, sin que nos dijeran cuál iba a ser esa solución de la huelga. Debo decir que en todo este conflicto, pues la gran faltante fue la voluntad de la dirección para poder resolver la huelga y todos los problemas que habíamos enfrentado en la agencia. Entonces, pues un par de meses después de eso, en abril, es cuando el presidente anuncia esta decisión de liquidar la empresa. En ese momento de la propia presidencia hubo el compromiso de que no se iba a mandar la iniciativa de decreto hasta que no platicaran con el sindicato y viéramos los términos y las condiciones que se iban a llegar en este momento para, digamos, de cierta manera en un reconocimiento a esta huelga que tanto tiempo hemos llevado y que nosotros como trabajadores y sindicatos siempre hemos demostrado pues que fuimos víctimas de una persona pues, que nunca tuvo voluntad de realmente respetar la ley ni los derechos laborales, y todo lo fuimos acreditando, y creo que pues de cierta manera en reconocimiento a eso fue que se nos dijo que no se iba a mandar el decreto de extinción hasta que no llegáramos a un consenso con las y los trabajadores de que así sea.
Nada más debo de recordar que en ese periodo, bueno, en este año sí hubo eliminación de instituciones que simplemente se mandó la iniciativa a la Cámara y desaparecieron y no pasó nada e incluso no hubo una concertación con los trabajadores. Entonces a nosotros viendo ese escenario sí nos preocupaba que no se fuera a dar ese mismo escenario. Y sobre todo después de más de 3 años de huelga que ya decíamos, ya nos merecemos un trato distinto, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta ahora venimos trabajando en mesas de negociación, en mesas de diálogo, digamos, para ponernos de acuerdo en qué se iba a reconocer a los trabajadores y cómo iba a transitar. Debo decir que ha habido muchísima voluntad en esta parte del proceso, que además desde que se nos informó el diálogo y la conciliación ha sido directa con los secretarios de Gobernación, el secretario del Trabajo y el vocero de la presidencia, quedando completamente fuera la dirección de Notimex, lo cual nos facilitó muchísimo esta comunicación y el entendimiento entre las partes, ¿no? La Junta Federal ha estado presente, los cuerpos jurídicos de gobernación, de trabajo, que son con los que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para ver cuáles eran primero las demandas de los trabajadores desde que inició el conflicto de huelga y cómo íbamos a resolver o cómo se resolvería la parte de la huelga. Y segundo, proceder propiamente al tema de la liquidación. Debo decir que sí tardamos en llegar a eso porque nosotros como trabajadores con la huelga estábamos defendiendo nuestra fuente de empleo y nuestro interés siempre fue volver a echar a andar a la agencia de noticias. Y tratamos y buscamos, tratamos de convencer a los funcionarios de decirles, oiga, no es la vía, la salida, el cierre de Notimex, podemos levantarla, nosotros tenemos voluntad de hacerlo, necesitamos, no sé, tratamos, pues, agotamos todos nuestros recursos para que no llegáramos a esta decisión. Sin embargo, pues bueno, fue una decisión que no se pudo cambiar al final, que salió de nuestras manos, pues de mantenerla, ¿no? Y en ese sentido, pues el mandato de la asamblea fue el transitar por la mejor, de una manera pacífica, siempre y cuando se reconocieran pues todas las demandas y todos los derechos de los trabajadores para llegar al mejor acuerdo en esto. Es decir, no queríamos, si ya se estaba abriendo como esta posibilidad de que se escucharan a los trabajadores y sus demandas y no hicieran una acción arbitraria como ya lo habíamos visto que pasaba, no queríamos llegar a que finalmente sí metieran la iniciativa sin que nosotros hubiéramos sido o que no llegáramos a un acuerdo, ¿no? Porque bueno, debo de insistir que incluso en esta reunión pues simbólica, ¿no? De esta firma, pues, la postura del sindicato siguió siendo la de que no estamos de acuerdo con el cierre de la agencia, que nosotros buscamos su permanencia, pero al no estar en nuestras posibilidades y salirse de nuestras manos, pues lo mejor fue buscar las mejores condiciones para las y los trabajadores, sobre todo el reconocimiento de este conflicto, que de nuevo estamos hablando que ya se perfila hacia los 4 años, ¿no? Y bueno, pues finalmente, digamos, llegamos a un acuerdo general de qué se va a considerar, cómo se va a considerar. Debo decir, porque además se ha empezado a distorsionar y se ha empezado a hacer un discurso en contra del sindicato que Sí, nos está... y hasta guerra sucia, y hasta no sé guerra qué. sucia, cobarde hemos visto, Adriana. Claro que sí, lo hemos Exacto. visto. Simplemente decirle a todas las personas que nos escuchan que se tomó en cuenta los derechos de los trabajadores que están pactados en el contrato colectivo de trabajo y están pactados en la Ley Federal del Trabajo. Lo que se va a dar a los trabajadores es, digamos, lo que incluso se acreditó durante el periodo. No están habiendo dádivas enormes y el sindicato se va a llevar, ¿no? Está lo que está pactado de nuevo en el contrato colectivo y en la ley, que es lo mínimo que tendrían que pedir cada trabajador cuando es separado de un cargo, no nada más nosotros, cualquier trabajador sería lo mínimo que tendría que solicitar al momento de ser liquidado de un empleo, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay obviamente sí ciertas cuestiones, todavía no, y eso es importante saberlo, la huelga sigue vigente,
digamos, nos pusimos de acuerdo en cómo se tiene que hacer o qué se va a considerar al momento de que ya haya un decreto de extinción. Hoy no hay un decreto de extinción, se va a mandar la iniciativa al Congreso de la Unión, se espera que esto pueda ser incluso la próxima semana, ¿no? Y que durante el mes de febrero pueda quedar listo ya el decreto, se emitan las bases y entonces ya se procede al pago de la liquidación, no solo de los trabajadores, sino de toda la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo los trabajadores del sindicato vamos a vernos beneficiados, que de hecho el trabajo que está haciendo el sindicato está ayudando para el resto de los trabajadores que ni son sindicalizados y que no estuvieron en la lucha. ¿Por qué? Porque estamos poniendo sobre la mesa cuáles son los derechos que se le tienen que reconocer a los trabajadores en general. Entonces, bueno, pues ahí las personas incluso de la dirección de Notimex, pues hasta les habremos hecho un favor con esas consideraciones que se están planteando, porque estamos poniendo en la mesa de nuevo cuáles son los derechos de los trabajadores que se tienen que respetar. Sin el quizá, Adriana, sin el quizá. O sea, realmente sí los están beneficiando a todos los trabajadores, por supuesto. Y es correcto, está bien, es legal, está bien. Y entonces, bueno, pues ahora, ¿qué esperamos? La huelga sigue vigente, los campamentos siguen vigentes y esperamos y confiamos que todos estos acuerdos a los que hemos llegado pues se cumplan, ¿no? Que se emita el decreto, que pues se publiquen las bases en los términos que lo hemos hecho, y de ser así, de cumplirse la palabra de todo lo que hoy venimos haciendo, pues estaría ya concluyendo tanto con el conflicto de huelga como procediendo a la extinción de la agencia antes de que terminara el año, ¿no? Al menos en lo que corresponde a nosotros. Te debo confesar, y como tú bien decías, el sentimiento de las y los compañeros es de sí transitemos, pero si hay una incertidumbre permanente por todo lo que hemos vivido, porque a pesar de tener procesos ganados, no se han cumplido, a pesar de que ha habido acuerdos en mesa, no se han cumplido. Entonces, hoy pues nos dicen, sí, va a ser, el presidente ya lo anunció, de hecho ya se le informó al presidente que ya nos pusimos de acuerdo, hoy por la mañana, ayer por la mañana, no recuerdo cuándo fue, si ayer o hoy, el presidente dijo que ya se tenía el presupuesto autorizado para eso, se está viendo, ¿no?, de cubrir la mejor manera. Hoy todavía Notimex aparece en el proyecto de presupuesto que digamos que de no tenerlo ahorita, pues ya se está presupuestando y ese dinero podría servir para lo demás. Entonces, hay un interés legítimo del gobierno federal de acabar este conflicto antes de que termine el año, porque pues el próximo año es proceso electoral, ¿no? Y creo que eso apura a esta solución. Yo pensaría que pues el gobierno quiere llegar a ese proceso con el menor número de conflictos laborales, sociales estallados, y bueno, pues si eso nos ayuda a realmente tener una solución, pues bueno, ojalá sea así. De no ser así, pues evidentemente nosotros tomaremos todas las acciones necesarias. Hemos dicho que los campamentos de huelga y nuestras acciones no van a cesar y no vamos a parar hasta que el último trabajador del Sud Notimex reciba su cheque y se cumplan todos los compromisos que se establecen, ¿no? Que se le haya pagado lo que se le tenía que haber pagado. Ahora, nada más si me permites también, nos han estado preguntando mucho, ¿pero cuánto se le va a pagar a cada trabajador? ¿Cuánto va a ser? Son cantidades variables, como yo decía, se están tomando diferentes factores y sobre todo lo que dice el contrato colectivo y lo que dice la ley, ¿no? Y debo decir que se están tomando en cuenta antigüedades, categorías, todas estas cuestiones. Entonces, tengo compañeros con más de 40 años de antigüedad, con categorías de reportero o editores, pero tengo compañeros administrativos, choferes, secretarias que tienen menos tiempo, tengo compañeros con 1 año de antigüedad en la agencia, ¿no? O sea, que tenían poquito tiempo cuando llegaron a Notimex. Entonces, las cantidades son muy amplias. ¿Por qué no queremos darlas a conocer? Es meramente por un tema de seguridad de los compañeros. Los compañeros son vulnerables.
Si de Pero por sí una, pero además la otra es que ni les han pagado ni un peso. exacto, ni siquiera nos han pagado, no entendemos nada y entonces ya nos están exhibiendo y entonces nos ponen en riesgo y decir, pero además eso puede ser que sí, no, es una situación realmente delicada, incluso me ha parecido sumamente irresponsable de estas personas que quieren usar esa información, porque no lo hacen legítimamente, lo hacen para golpearnos y decir, claro. como el sindicato, no, es lo que Son empleados de la directora, esa es la verdad. O sea, eso es inocultable, ¿no? Aquí todos nos conocemos, ¿no? Pero además, qué ruines porque viniendo más de hombres, o sea, tu lucha es legítima de hace muchos años, tú eres profesional de la comunicación, entonces cuando menos por respeto, por un poco de decoro a ellos mismos, porque se ven horribles estar difamando a mujeres porque me consta y en los campamentos lo he visto, ustedes mayoritariamente ahí son mujeres las que han estado dando la cara, entonces sí se me hace deshonesto y no hay ninguna obligación, nada obliga a la ley. Puede hacerlo la autoridad, pero el empleado común no está obligado a rendir ese tipo de cuentas y mucho menos en público, pues, ¿no? Sí, y esto, bueno, y la verdad es que, como digo y reitero, al final estas cantidades ni siquiera las hemos hecho nosotros, son cantidades que ha determinado la autoridad laboral con base en los juicios que hemos ganado, con base en nuestras condiciones de trabajo. O sea, no es que nosotros hayamos llegado y quiero dar esa cantidad, no, para nada. Creo que en ese sentido hemos mostrado bastante voluntad y ha sido reconocida por las propias autoridades al decir, claro, es lo justo, ¿no? Eso es simplemente lo justo. Y además, claro, así es, Adriana. Y además yo lo veo en el fondo, ese tipo de exhibidas que según ellos les dan a ustedes, en realidad es solamente el remordimiento, porque al final de cuentas, esta decisión del presidente a la única que afecta públicamente es a la directora. O sea, no pudo resolver un pequeño conflicto que lo volvió gigante al grado tal que el presidente se vio en la necesidad, sí, de liquidar a esa empresa como es Notimex. O sea, es una derrota, nada más que ellos las quieren cambiar. Cuando menos hasta ahorita, esa sentada es una derrota porque por eso incluso ella ni está presente. Mi única duda, te soy honesto y por eso vamos a estar muy pegados, porque por ejemplo, pues mi paisano, yo no sé si les engañó o les hacía dar vueltas a Dan Augusto, que también se comprometía con ustedes. Luisa, la actual secretaria, pues era quien estuvo en sus manos el problema desde un inicio. Entonces, bueno, lo único que me queda es por lo menos tener la incredulidad de que realmente ella tenga esa voluntad de resolver el asunto. Aunque, como tú dices, y yo te decía inicialmente, pues tenemos que pensar en positivo, ¿no? Sí, claro, definitivamente creo que siempre sería, pues incluso iluso de nuestra parte decir, ya firmamos y ya se resolvió y ya estamos. No, siempre, cada vez que hemos avanzado en temas, pues vemos escenarios. Hay una buena voluntad que nos han reiterado que están dispuestos y que no deberíamos de preocuparnos, creo que por eso estamos transitando, pero definitivamente, pues estos casi 4 años en huelga, pues nos han enseñado que justamente podemos tener firmado un papel pero no cumplirlo. Entonces, hasta que no se vea y hasta que no tengan todos los compañeros sus indemnizaciones, entonces, pues esto va a seguir. Porque aún podría cambiar la situación jurídica, no, evidentemente ya no habría una empresa y tal, pero nosotros, y por eso reitero, nos mantenemos en resistencia. Además, déjame decirte que afortunadamente después del anuncio, hemos mantenido el acompañamiento de organizaciones no solo nacionales, sino internacionales, quienes están dispuestas incluso a promover pues apoyarnos más bien en promover procesos a nivel internacional. Para esto, déjame decirte que estuvo con nosotros hace 2 semanas o el fin de semana pasado la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas en los campamentos, Juliana Lainez, que le mando un saludo. Ella ha estado muy presente en el campamento pero de la huelga desde siempre, pero justamente nos decía Adriana, hoy la huelga, que además es la huelga de periodistas más largas en el mundo de la que se tenga registro, no solo en Notimex, o sea, no ha habido una huelga de gremios, de periodistas, de comunicadores, de
comunicólogos y gente de medios tan grande como la ha habido hoy en Notimex en el mundo. Entonces decía, todos en muchos países estamos pendientes de lo que suceda con ustedes y cuenten con que nosotros los vamos a seguir respaldando y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, ¿no? Desde hemos platicado y estamos pendientes de la huelga en Argentina, en Estados Unidos, por supuesto en Perú. Y digamos que de cierta manera, pues eso también a nosotros pues nos da cierta tranquilidad. Estamos tratando de cuidar todo desde la parte jurídica, desde la parte política, desde la parte social y organizativa, ¿no? Porque bueno, de nuevo no podemos echar las campanas al vuelo y decir ya firmamos algo que ni siquiera hoy hemos recibido, y esa es una constante. Siempre les digo a mis compañeros, por más voluntad que tengamos, que nos sentemos, mientras no tengamos ya resuelto, no podemos decir que ya se acabó esto, ¿no? Y eso nos ha valido para continuar con un movimiento fortalecido, más hoy más que nunca, y bueno, pues confiemos de verdad que sí, estamos muy positivos y ojalá que sí se logre. Mira, Adriana, pues yo la estuve pensando ahorita que te escuchaba, y sería muy ingrato de mi parte desearle suerte, porque esto no es de suerte. Ustedes han construido el camino al triunfo. Entonces yo lo que les puedo desear es que triunfe la legalidad, que triunfe su lucha, y creo que debemos de ser positivos y darles, si es cierto, el beneficio cuando menos de la duda. No confiarnos, no tirar las campanas al vuelo, como bien dices, pero bueno, creo que es el más importante de los acuerdos que, según nos has platicado tú ya detalladamente, pues han logrado en su lucha de los casi 4 años que iniciaron esta huelga, el Sindicato de Trabajadores. Pues te vuelvo a repetir, vamos a estar muy pendiente, está de más decirlo, pero tú sabes que aquí es tu casa, se te quiere, se te respeta mucho, y bueno, vamos a seguir en contacto, Adriana. Te agradezco mucho la entrevista. Y volveré, nada más que sí, yo sé, pero volveré. Yo sé, dijo MacArthur, yo sé. Aquí están las puertas abiertas como siempre, y nosotros siempre solidarios contigo, Adriana. Muchas gracias, les mando un abrazo. Buenas tardes, igualmente.